Buenas, mi nombre es Florencia Costantini de la Universidad Nacional del Sur y con este video quiero presentarles algunos lineamientos generales sobre la ponencia que presenté al coloquio, cuyo nombre es Los puertos en debate, agentes y proyectos en la construcción de muelles, Bahía Blanca entre 1884 y 1922, que la ponencia tiene como dos grandes bloques. Por un lado, el primer bloque se encarga de analizar cuál ha sido el rol del Estado en materia portuaria para la región, es decir, las iniciativas, los proyectos y cómo ha dialogado con el capital privado. Y en segundo término, el segundo bloque de la ponencia se dedica a ver cómo esos proyectos y esas iniciativas impactaron en la sociedad civil bahiense, es decir, en los agentes bahienses y cómo delinearon ciertas estrategias de acción. La, la periodización corresponde a lo que comúnmente se denomina como el modelo agroexportador, el cual, basado en la exportación de productos primarios, ha tenido mucha importancia toda la configuración de las redes de transporte y también tanto ferrocarriles como puertos. Con respecto a la primera parte de la ponencia que aborda cuáles fueron las iniciativas y el rol del Estado en materia portuaria para la región, algunas de las conclusiones y de los lineamientos generales que observamos tienen que ver con que para el periodo se presentaron 17 proyectos con el fin de generar puertos en la costa bahiense. De estos 17 proyectos, 3 correspondieron a la iniciativa estatal, es decir, provinieron de algunos de los organismos estatales, y 15 tienen su origen en la iniciativa privada. De estos 17 proyectos, 6 fueron efectivamente los concretados. Algunos más fueron aprobados y otros ni siquiera fueron aprobados, solo se trataron en las cámaras y hasta allí llegaron. Por lo general, estos proyectos estaban presentados por agentes locales, cuyo fin era obtener una concesión para luego generar una empresa en los mercados europeos, ¿sí? O vender la concesión a alguna empresa en estos mercados. Otro conjunto estuvieron apoyados por el mismo Estado, como habíamos dicho, y los menos estuvieron apoyados en empresas ya existentes que diversificaban sus acciones y sus funciones hacia la tarea portuaria. Y estas fueron justamente las propuestas más exitosas, que corresponden a la propuesta del Ferrocarril del Sur y a la propuesta del Ferrocarril Bahía Blanca Noroeste. Si vamos a centrarnos en el rol del Estado, digamos, cuál fue el rol del Estado en todo este proceso, vamos a ver que en un primer momento el Estado tuvo un rol de fomentar, es decir, estas concesiones, fomentar la radicación de capitales extranjeros, ¿sí? En el territorio para la gestión y la construcción de los puertos. Muchas veces esto también derivó en ventajas de tipo monopólicas que se le dio, como por ejemplo las ventajas que obtuvo el Ferrocarril del Sur durante los primeros años, ¿sí? Desde 1884, que llegó a la ciudad, y en 1885, que fundó el puerto, hasta 1902, esta empresa detentó un monopolio sobre el muelle y también sobre la vía de comunicación de Bahía Blanca con la capital. Esto va a generar algunas repercusiones que iremos a ver más adelante cuando analicemos el segundo punto de la ponencia. Esto se interrumpió en 1902 porque en ese año se inaugura el segundo puerto, el Puerto Galván, también de una empresa preexistente de ferrocarril como es la Bahía Blanca Noroeste. El Estado, de forma directa, tuvo una acción un tanto tardía, si se quiere, porque recién en 1903 advertimos el primer proyecto propuesto por el diputado Federico Sagui de generar un puerto comercial, es decir, de adaptar parte del puerto militar para las actividades comerciales. No obstante, esta iniciativa funcionó muy poco tiempo porque no estaban dadas del todo las condiciones para su funcionamiento, pero también porque los mismos comerciantes bahienses no se encontraban de todo de acuerdo con el funcionamiento tan alejado de la plaza donde ellos operaban, ¿no? Que estaba radicada principalmente en Bahía Blanca. Finalmente, el Estado logra
la aprobación, digamos, de un puerto nacional en 1922, propuesto por Mario Guido, que era, si bien porteño, una persona que había vivido mucho tiempo en Bahía Blanca, representante del radicalismo, ya logra esta aprobación en un contexto ya diferente, será en 1922, y planteado de una forma que podría articularse al desempeño de las demás compañías extranjeras, porque este puerto nacional estaba principalmente abocado a la importación. Entonces allí se divide como una especie de tareas entre los puertos de gestión privada, orientados principalmente a la exportación, y el puerto nacional especialmente orientado a la importación, una temática las cuales las empresas extranjeras no le habían prestado mucha atención. Estaban más que nada orientados estos puertos a la exportación de cereales en primer término. Con respecto a la segunda parte de la ponencia, lo que hace es analizar todas estas iniciativas, digamos, las repercusiones y las estrategias que delinearon en la sociedad civil bahiense. Lo que concluimos a grandes rasgos tiene que ver con que el sector social y económico, especialmente, que mayormente se pronunció y delineó mecanismos para intervenir en la opinión pública, pero también en la tarea del Estado, fue el grupo de los comerciantes mayoristas, vinculados principalmente a la exportación, y aquí vamos a encontrar un conjunto de comerciantes como consignatarios, barraqueros, acopiadores, y también los comerciantes vinculados a la importación de productos. Ellos, obviamente, sus negocios estaban muy ligados a la dinámica portuaria y también a la dinámica del ferrocarril. Entonces, tempranamente se van a posicionar con respecto a los diferentes proyectos y las gestiones de los puertos, ¿sí? Con respecto a, bueno, a este sentido, hacia 1885, cuando el Ferrocarril del Sur abre el primer puerto de tipo moderno en la costa bahiense, las opiniones de estos comerciantes van a ser en cierto punto contradictorias. O pues, digamos, vamos a ver que tienen como dos facetas. Por un lado, festejan este logro y esta llegada del ferrocarril que genera progresos locales, en estos términos ellos lo manifiestan, pero por otro lado va a haber siempre latente una conflictividad que tiene que ver con justamente el monopolio que ejercía esta empresa en todo lo que era la dinámica portuaria, que muchas veces generaba algunos procedimientos de tipo abusivos, también en sus palabras, ¿no? Como por ejemplo ciertos impuestos o ciertas gestiones y organizaciones mal hechas de los barcos, pues todas cuestiones que afectaban directamente a los negocios de estos comerciantes. Todas estas tensiones se fueron de a poco cada vez increyendo, digamos, y tuvieron como un pico máximo el año 1900, que se corresponde a su vez con el resultado de un conjunto de años de buenas cosechas y de expansión de las hectáreas producidas en la zona de influencia del puerto de Bahía Blanca. En el 1900 se produce una saturación del muelle de tal manera que hace que diferentes medios periodísticos de la capital y de diferentes partes del país se hagan eco de los reclamos de estos comerciantes y también de los productores, ¿sí? Digamos que su tarea se ve en cierto punto limitada porque el muelle, digamos, no tenía la infraestructura necesaria para contener todo el avance que había tenido la agricultura en estas tierras, en el sur bonaerense, básicamente. Esto incluso llega a los mismos al gobierno, y ahí tenemos en 1903 el primer proyecto del Estado para tratar de subsanar esta situación. De todas formas, tempranamente, ya en 1900, empezamos a ver algunas estrategias de estos comerciantes más claramente más interesadas justamente en interpelar al Estado y a la misma empresa. La estrategia que implementaron
tiene que ver con conformar una organización gremial comercial que es el Centro Comercial de Bahía Blanca. ¿Sí? A partir de allí se va a generar, esta institución va a nuclear a casi todos los comerciantes de este estilo radicados en la plaza y va a empezar a delinear una serie de acciones destinadas a, por un lado, interpelar al Estado, pero también a reunirse con los gerentes de las empresas, a enviar cartas a la prensa, bueno, enviar cartas al mismo Estado, a los diferentes ministerios, haciendo, digamos, correr la voz sobre la situación que estaba atravesando el comercio y el puerto de Bahía Blanca. Otra estrategia de este grupo tuvo que ver con un acercamiento a la otra compañía, que era la compañía rival y que estaba gestando su propio muelle, su propio puerto, que era la empresa Ferrocarril Bahía Blanca Noroeste, que en 1902 logra generar su propio puerto. ¿Sí? Si bien esto va a aliviar un tanto la situación, en 1905 se produce otra saturación de los puertos, incluso mayor, que lo que va a generar es digamos, toda una serie de estrategias, en este caso de la misma empresa Ferrocarril del Sur, con el fin de evitar esta tensión que cada vez iba más creciendo y que hacía que el Estado se fuera entrometiendo en las actividades que hasta el momento había controlado la misma empresa. ¿Sí? Algunas de las estrategias que identificamos que tienen que ver con, digamos, tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con que la empresa comienza a realizar algunas acciones con el fin de apaciguar los ánimos, porque incluso en el Congreso Nacional se habló en 1905 de la posibilidad de expropiar a la empresa y al muelle, de expropiarle el muelle por los malos manejos y porque no estaba haciendo nada para contener la gran cantidad de producción que estaba dando la región. En este sentido, algunas de las estrategias tienen que ver con generar una mejor organización, ¿no? del puerto a partir de un sistema de turnos con las empresas cerealeras. También con lanzar todo un paquete de medidas modernizadoras y estructurales del puerto, que va a suceder que en 2 años se inaugure el primer elevador de granos y a los 2 años el segundo elevador de granos, que van a permitir acelerar los procesos de embarque del puerto, y también el puerto Galván va a generar sus propios elevadores de granos. Y todo esto principalmente va a estar apoyado por la elección de una figura. Van a traer un representante de Constitución, digamos, un empleado de Constitución, que era Arturo Coleman, lo van a traer y en 1905 lo van a radicar como superintendente del tráfico en Bahía Blanca, ¿no? Este sujeto, una persona muy hábil en las relaciones justamente con los comerciantes, va a generar redes, ¿sí? Redes de sociabilidad que lo que van a servir es como a estrechar lazos con estos comerciantes que en un primer momento estaban un poco tensionados con esta situación y porque la empresa no los escuchaba. Lo que vamos a ver es cómo Coleman va a capitalizar todas estas recomendaciones de los comerciantes, que las vuelcan en su revista, que es la revista comercial, y las va a materializar. Por ejemplo, el tema de la organización de los turnos del puerto, esto fue una demanda de los mismos comerciantes, y escuchándolos lo organiza y de esta forma un poco logra jugar un rol de apaciguador de ciertos años, ¿no? Y a su vez la promesa de futuras construcciones hace que esto se logre una especie, ¿no? como de equilibrio. ¿Mm? A su vez, justamente notamos que este equilibrio se logra porque se estrechan más los lazos entre la compañía del Ferrocarril Sur y los comerciantes, ¿sí? A pasar de un antagonismo un poco más fuerte, vemos que se comienzan a dar lazos más bien de cooperación. ¿Por qué? Porque comienzan a estrellarse los intereses entre la empresa y los comerciantes. ¿Sí? Los comerciantes tienen su lugar de residencia en la Plaza Bahiense y eso lo logran a partir de una acción mancomunada con la empresa. Por eso vamos a ver que a partir de ese momento, es decir, 1906, 1907, los comerciantes comienzan a cerrar filas con la empresa del Ferrocarril Sur y a juzgar un tanto negativamente otros proyectos que pongan en jaque
los intereses de la Plaza Bahiense, como va a ser, por ejemplo, el proyecto de Pagnar orientado a, por ejemplo, Arroyos Parejas, si bien una región medianamente cercana, pero que atentaba la posibilidad de generar otro núcleo comercializador cercano a ese muelle. Entonces, a partir de ahí, los comerciantes empiezan a pensar que hay que, si bien, digamos, festejan o celebran este nuevo puerto, piensan que es necesario apostar mejor a las mejorías del puerto local. Bueno, me quedan algunas cosas por fuera, pero esas básicamente son las, las conclusiones generales, ¿no?, que arribamos a partir de este análisis, que les comento también ahora, aprovecho para contarles un poco qué fuentes utilicé, este análisis que básicamente me basé en los diarios de sesiones, ¿sí? Analicé los diarios de sesiones nacionales y luego para reconstruir esta dinámica más bien local, me basé en diferentes impresos, ¿sí? Prensa local. Principalmente la revista esta de los comerciantes, el Centro Comercial de Bahía Blanca lanza su revista en donde, bueno, y vuelca todos sus intereses, todos sus debates, etc. Y también lo fui complementando con otros periódicos para ir viendo todo un arco de posibilidades y de, digamos, de opiniones con respecto a los temas y ir pudiendo reconstruir estos debates que se fueron. Bueno, y eso en líneas generales es todo lo que estuve trabajando en la ponencia y les doy las gracias por tomarse el tiempo y escuchar.